Hola a todas y todos. Este video corresponde a los recursos didácticos creados para el curso de Probabilidad y Estadística que se oferta en el Tronco Común de Ingeniería de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología UABC. Soy Daniela Martínez y en esta presentación vamos a platicar acerca de las medidas estadísticas para describir un conjunto de datos, específicamente las medidas de tendencia central, de dispersión y de forma. El contenido de la presentación, el contenido de este video, corresponde a una breve introducción acerca de lo que tratan estas medidas estadísticas, más que la solución o la presentación de ejemplos concretos. Esos se estarán revisando en un segundo video para no extender la duración de este video más allá de lo necesario. Como les comentaba, van a ser 3 los temas que se van a revisar. Vamos a platicar sobre las medidas estadísticas de tendencia central, que nos dicen qué podemos observar de ellas y cuáles son las principales, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Bien, cuando nosotros recolectamos una muestra, es decir, un conjunto de datos a partir de un fenómeno o de un proceso que nos interesa estudiar, es común que esta muestra necesitemos describirla en términos de diferentes características, de diferentes parámetros para poder concentrarnos en información específica. Habíamos hablado anteriormente acerca de la importancia de la agrupación de un conjunto de datos para poder visualizarlo de forma resumida y que cobrara un poco más de sentido a la información que nos estaba dando. Bien, el cálculo de las medidas estadísticas es otro elemento importante en este proceso de descripción de datos. Las medidas estadísticas corresponden a valores numéricos, valores cuantitativos, que nos permiten concentrar en valores específicos, en valores numéricos, el comportamiento general de una muestra o de un conjunto de datos muestral. En la diapositiva observamos una gráfica, un gráfico de columnas que nos está comparando un par de variables, puesto que estamos observando barras de 2 colores y observamos por ahí unas líneas que comentan el promedio y de cada una de las variables. Bien. A partir de la información de la gráfica se podrían observar o comentar diferentes cosas. Por ejemplo, que la observación o las frecuencias de los valores de la variable que se están observando presentan un comportamiento aproximadamente uniforme, es decir, no observamos que se concentran mayormente en ningún valor particular. Bien, esta observación hace referencia a la forma de la distribución de los datos. Y si bien la forma la podemos observar de manera gráfica, también podemos cuantificarla de forma numérica, si entendemos cómo trabajar los datos para producir medidas estadísticas de forma. Por otro lado, las líneas que se observan aquí, que dice promedio MX y promedio CO, hacen justamente referencia al valor promedio o medio que se espera observar para la variable que se está analizando. Esto hace referencia al entendimiento de hacia qué valor esperamos que tiendan nuestros datos. Esto se puede cuantificar a través de las medidas de tendencia central. Por otro lado, si observamos las alturas de las barras con respecto a las líneas horizontales, podemos observar que existe una ligera variación de las observaciones individuales con respecto a este valor de referencia. A esto se le conoce como dispersión y si trabajamos medidas de dispersión específica, podemos cuantificar esta dispersión a partir de un valor numérico único. Entonces, estas 3 características nos arrojan información importante acerca del comportamiento de nuestro conjunto de datos. Es por ello que es importante comprender cuáles son y en qué momento nos van a ser de utilidad cada una de las distintas medidas estadísticas que existen dentro de la literatura. Hemos comentado anteriormente que el estudio estadístico de una población o
con el objetivo de resolver un problema específico conlleva una serie de pasos o se completa a través de un proceso. Bueno, hemos hablado ya las primeras tres partes del proceso que platicamos acerca de la recolección de datos aplicando técnicas de muestreo específico. Posteriormente, una vez que recolectamos nuestros datos, hablamos del proceso de organización, ya sea en tablas para obtener los datos crudos, los datos sin agrupar, las observaciones individuales, o bien la construcción de tablas de frecuencia a partir de nuestros datos crudos para tener nuestros datos organizados en clases o en categorías. Bien, la siguiente etapa, como les comentaba, corresponde justamente al cálculo de los estadísticos necesarios para acompañar el estudio que estamos realizando. No siempre es necesario calcular todos los estadísticos. Habrá algunos estadísticos que no resulten ser relevantes para el estudio o para el proyecto que se está realizando y es completamente válido que no se calculen si no son necesarios. No obstante, es importante conocerlos todos para saber cuándo podemos echar mano de aquellos que sean requeridos para lo que sea que nosotros queramos resolver. Otro punto importante a mencionar es que el cálculo de los estadísticos se puede realizar a partir del conjunto de datos crudos, es decir, nuestros datos sin agrupar, pero también se puede hacer a partir de los datos una vez que están agrupados en tablas de frecuencia, sin la necesidad de contar con las observaciones individuales. Existen formas o modelos que nos permiten obtener cualquiera de los estadísticos para cualquiera de las dos formas de organización de los datos. La primera categoría de medidas estadísticas que vamos a comentar son las medidas de tendencia central. Como les comentaba anteriormente con el ejemplo de la gráfica, las medidas de tendencia central nos permiten condensar al conjunto de datos en un solo valor central, a partir del cual se espera que se distribuyan alrededor todos los datos restantes de la muestra. Existen diferentes formas de representar las medidas de tendencia central o bien diferentes medidas estadísticas específicas. Las más comunes son la media o el promedio, la mediana y la moda. Cada una de ellas tiene características específicas, así como ventajas y desventajas. De manera general y de manera resumida, podemos decir que la media es más sensible a valores extremos. En los ejemplos del próximo video revisaremos a qué me refiero cuando hablo de valores extremos. Pero la media es más sensible a la existencia de valores extremos que la mediana. No obstante, la mediana no incorpora la información de todas las observaciones individuales dentro de la muestra, por lo que podría dejar fuera información interesante que a veces nos proporcionan los valores extremos. Finalmente, la moda es la única medida de tendencia central dentro de estas tres que nos permite informar o describir datos cuando no son cuantitativos, sino datos cualitativos. La moda se concentra únicamente en la frecuencia de ocurrencia de los distintos valores dentro de la muestra, por lo que si bien representa una tendencia central asociada a la frecuencia, no necesariamente se asocia a los valores individuales que estamos observando en la variable que se está analizando o que se está estudiando. No me voy a adentrar tanto en la descripción de los modelos matemáticos de cada una de las medidas, puesto que los vamos a revisar con más detalle cuando resolvamos los ejemplos. Solo les presentaré brevemente cuál es la fórmula, cuáles son los elementos que integran la fórmula y para avanzar rápidamente con el video. Muy bien. Entonces, de las tres medidas de tendencia central que comentamos, la primera que vamos a revisar o que vamos a presentar es la media aritmética. La media aritmética es la medida más común de localización, también le llamamos promedio, y muy seguramente ya lo han escuchado en diferentes circunstancias a lo largo de su vida. Este valor se representa por esta nomenclatura. La notación
se lee como X testada, ya que en este caso mi variable es X. Si la variable que estoy utilizando para representar a mis datos es, por ejemplo, Y, entonces sería Y testada. Si fuera Z, sería Z testada. La palabra testada hace referencia a la barra que se encuentra por encima de la variable. Bien, cuando ustedes observen esta nomenclatura, significa que estamos haciendo referencia a la media de un conjunto de datos muestrales. La media la calculamos a partir de la sumatoria de las observaciones individuales de la variable dividida entre el tamaño de la muestra con la que estamos trabajando. Esto que observamos aquí es el modelo matemático para el cálculo del promedio. Básicamente significa esto. Sumo todos los valores que tengo en la muestra y una vez que lo sumé, el resultado de la suma lo divido entre la cantidad de valores que fueron sumados. Es importante recordar que cuando calculemos medidas estadísticas debemos acompañarlas de la respectiva unidad de medida de la variable que estamos representando. Es decir, si nosotros estamos representando el promedio de estaturas, una vez que yo calcule la media, la voy a acompañar de la unidad correspondiente, ya sea en metros, en centímetros, en decímetros, etc. Cuando tenemos datos agrupados, es decir, cuando nuestro conjunto de datos muestrales se encuentra ubicado dentro de una tabla de frecuencias y no contamos con la información específica de los datos individuales, el promedio lo vamos a calcular a partir de este modelo. Este modelo, podemos observar, me relaciona las marcas de clase con las frecuencias absolutas de cada una de las clases dentro de mi tabla. Entonces, de acuerdo al modelo, para calcular la media, lo primero que tengo que hacer es obtener los productos de las marcas de clase por las frecuencias absolutas de cada una de las clases y una vez que tuve todos los productos, sumarlos. Una vez que tenga la suma de los productos, dividirlos entre el tamaño de la muestra. Esta sumatoria que tengo aquí hace referencia a la sumatoria de todas las frecuencias absolutas de mis clases, pero ya hemos visto anteriormente que esta sumatoria es equivalente al tamaño de la muestra. La segunda medida estadística de tendencia central es la mediana. La mediana me representa justamente el punto medio de la variable cuando yo ordeno las observaciones que tengo dentro de mi muestra, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Es importante no olvidar que para determinar el valor de la mediana, los datos deben de estar ordenados. Si los datos no se encuentran en orden, es muy probable que el valor de mediana que yo calcule o que yo determine sea un valor equivocado. La notación para la mediana es esta que tenemos aquí. Es la literal que estoy usando para representar mi variable y una tilde. Se lee como tilde, que es como el símbolo que tiene encima la ñ. Y así la vamos a leer. La X tilde corresponde a la notación para la mediana. Este es el modelo que se utiliza para representar el cálculo de la mediana. Podemos observar aquí que tenemos dos formas o dos posibles casos. El primero de los casos es cuando el tamaño de la muestra es un número impar. Es decir, mi muestra tiene 15 elementos, tiene 51 elementos, tiene 237 elementos. Es decir, un número impar. Si este es el caso, después de ordenar mis datos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, voy a buscar la posición que se encuentra exactamente en el índice n más 1 sobre 2. Importante entender aquí que esto que está entre paréntesis, esto que está aquí entre paréntesis hace referencia a un índice, es decir, a una posición dentro de los valores ordenados de mi variable, no a un valor en específico, no a un producto, no a una manipulación algebraica, es solamente una posición. Entonces, por ejemplo, si el tamaño de mi muestra fuera de 15 datos, una vez que ordené los datos de menor a mayor o de mayor a menor, estaría buscando la posición 15 más 1, 16 entre 2. Estaría buscando la posición 8 y el valor de la variable que se encuentra ubicado en la posición 8 sería la mediana de mis datos.
En el caso 2, cuando mi tamaño de muestra es par, es decir, 10, 20, 120, 1050 datos, es decir, un número par, la mediana la voy a calcular promediando los dos valores centrales, es decir, el valor que se encuentra en la posición n sobre 2 más el valor que se encuentra en la posición n sobre 2 más 1. Esto representa un promedio de dos observaciones. Lo vamos a ver con más detalle cuando hagamos ejercicios. Bien, como les comentaba, la mediana es una medida de tendencia central que no se ve afectada por la existencia de valores extremos, lo cual significa una ventaja cuando se trabaja con medianas. La desventaja de la mediana es que no toma en consideración todas las observaciones de la variable. Y si tenemos una distribución, por ejemplo, con mucho apuntalamiento, que lo vamos a ver más adelante, entonces estaríamos dejando fuera información importante que nos arrojan las observaciones individuales de la variable. Bien, cuando tenemos los datos agrupados en una tabla de frecuencia, la mediana la vamos a calcular con este modelo matemático. Como podemos observar aquí abajo, el modelo matemático nos obliga a encontrar la clase donde se encuentra la mediana. Esta clase la vamos a encontrar a partir de este criterio que tenemos aquí. Para identificar la clase en la que se encuentra la mediana, debemos observar las frecuencias acumulativas. Al observar las frecuencias acumulativas, debemos identificar aquella que sea mayor o igual, la primera que lo cumpla, mayor o igual al tamaño de los datos entre 2. Por ejemplo, si mi muestra es de 50 elementos, voy a observar todas mis frecuencias acumulativas y me voy a quedar con aquella que sea la primera que sea mayor o igual a 25. La clase asociada a esa frecuencia acumulativa va a ser la clase que contiene a la mediana. Y a partir de esa clase particular es donde voy a extraer todos los elementos que requiere mi modelo. La última medida de tendencia central es la moda. Como les había comentado, la moda de un conjunto de datos es el valor de la variable que se observa con mayor frecuencia dentro del conjunto. Es posible que tengamos conjuntos de datos que no tienen ningún dato que se repite, es decir, todas las observaciones de la variable fueron únicas. En este caso, lo que se dice es que el conjunto de datos es un conjunto amodal, es decir, no hay moda para el conjunto. Ahora bien, es posible que los conjuntos de datos tengan una sola moda, es decir, un solo valor de la variable, que es el que se repite con una mayor frecuencia, a lo cual se le conoce como conjuntos de datos unimodal. Es posible que tengamos dos valores de la variable que se repiten con la misma frecuencia, siendo esta frecuencia la más alta del conjunto. En este caso, el conjunto de datos se conoce como bimodal. Y si existen tres o más valores de la variable que tienen una misma frecuencia y esta frecuencia corresponde a la más alta del conjunto, entonces se dice que nuestro conjunto de datos es multimodal. La notación para la moda es esta que tenemos aquí y se lee X circunfleja. Cuando tenemos los datos agrupados en una tabla de frecuencia, la moda la vamos a calcular a partir de este modelo matemático. Y al igual que en el caso de la mediana, los elementos del modelo me permiten encontrar o identificar cuál es la clase modal. Para poder encontrar la clase modal, vamos a observar este criterio que tenemos aquí. Para identificar la clase en la que se encuentra la moda, debemos observar las frecuencias absolutas. La moda se encontrará en la clase que tenga la frecuencia absoluta mayor para el resto de las clases. Si existen varias clases que tienen frecuencias absolutas que sean iguales y correspondan a la frecuencia mayor, es decir, más grande que el resto de las clases, entonces calcularemos una moda para cada una de las clases y atribuiremos
la misma clasificación que se comentó en la diapositiva anterior. Bien, con esto cerramos la descripción de las distintas medidas estadísticas para representar la tendencia central de un conjunto de datos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la dispersión. En la introducción al curso se habló que todos los procesos que conllevan aleatoriedad en su naturaleza van a representarse o van a conllevar cierta variabilidad en el ejercicio de los datos. ¿Qué significa esto? Que cada que observemos nuestra variable va a tener observaciones distintas que no necesariamente van a poder ser predichas por un modelo matemático determinista. Bien, esta variabilidad se tiene que cuantificar y esta cuantificación se puede lograr a través de una medida de dispersión. Entonces, el ejemplo que nos presenta la diapositiva para entender a qué se refiere la dispersión nos dice que imaginemos que estamos lanzando dardos a una diana como la que se observa en la figura. La idea es siempre lograr atinarle al centro de la diana. No obstante, existen distintos factores, por ejemplo, el viento, la presión atmosférica, el pulso de quien está lanzando, la distancia del lanzamiento, la visión de quien está lanzando, etc., que va a ocasionar que cada vez que lancemos el dardo, vamos a tener un cierto margen de error o una cierta diferencia con respecto al centro de la diana. Pues bien, la diferencia o las distancias que observamos entre la posición de cada uno de los dardos y el centro de la diana es a lo que nosotros vamos a considerar como dispersión del conjunto de datos. Otro ejemplo para analizar la importancia de la dispersión cuando se analizan variables estadísticas es lo que observamos en la diapositiva. Tenemos el ejemplo en el que se está haciendo un análisis sobre los tiempos de espera de los clientes en 3 bancos distintos. Para esto, se entrevistan a 3 clientes que se seleccionan aleatoriamente dentro de cada uno de los bancos. Las respuestas se presentan en las imágenes que tenemos en la diapositiva. Estas fueron las respuestas para el banco 1, estas fueron las respuestas para el banco 2 y estas fueron las respuestas para el banco 3. En el banco 1 podemos observar que las respuestas individuales de los clientes son muy similares entre sí y todas ellas son muy cercanas al valor promedio de espera. En el banco 2 podemos observar que las esperas individuales de los clientes 1 y 3 difieren moderadamente con respecto al valor promedio de espera que tenemos, mientras que en el banco 3 observamos que las esperas de los clientes varían con exceso con respecto al valor promedio de espera, es decir, al cliente número 1 se le atendió con un tiempo de espera significativamente menor con respecto al promedio y al cliente 3 se le atendió con un tiempo de espera significativamente mayor con respecto al promedio. Entonces, a partir de esto podemos observar que si bien los 3 bancos tienen el mismo tiempo promedio de espera, es posible que si yo llego a solicitar un trámite en el banco 3, pueda ser que el tiempo que tenga que esperar sea significativamente mayor que el que yo tenía considerado por los promedios anunciados por el banco. Entonces, la variabilidad o la dispersión es un factor de calidad importante cuando se analizan procesos, porque a mayor variabilidad significa que yo tengo menos control sobre los valores que puede tomar la variable que estoy estudiando. Bien, existen diferentes medidas de dispersión para cuantificar la variabilidad dentro de un conjunto de datos. Vamos a platicar a grosso modo 4 de ellas: el rango, la desviación estándar, la varianza y el rango intercuartil. El rango es una medida de dispersión muy sencilla que justamente nos indica eso: el rango o el intervalo de valores que se observa para una variable analizada. Su cálculo es sumamente sencillo. Solamente vamos a restar el valor máximo de la variable menos el valor mínimo y eso nos dará la amplitud del intervalo de valores que se están observando.
Si bien es una variable, perdón, es un estadístico muy fácil de calcular, es un estadístico que es sumamente sensible a los valores extremos y el rango no necesariamente nos va a representar con exactitud la dispersión de los datos porque solamente está tomando dos valores como referencia. Por otro lado, la desviación estándar se calcula a partir del promedio estandarizado de las diferencias de las observaciones individuales de la variable con respecto a un valor de referencia, que típicamente es la media o el promedio. El modelo matemático para la desviación estándar es el que observamos en la pantalla y para una desviación estándar muestral vamos a utilizar la letra S minúscula para representarla. Observemos cómo está estructurado el modelo. Primero, nos está pidiendo que calculemos las diferencias de las observaciones de la variable menos la media. Una vez que calculamos las diferencias, para no tener una medida estadística con valores negativos, lo que hacemos es las elevamos al cuadrado. Una vez que las elevamos al cuadrado, las sumamos y posteriormente las dividimos entre el tamaño de la muestra menos 1 y este 1 es un factor de ajuste que se utiliza cuando tenemos muestras pequeñas. Una vez que hicimos la división, ya que elevamos al cuadrado las diferencias, aplicamos la raíz cuadrada para volver a linealizar la variable y que con esto las unidades de la medida estadística nos queden iguales que las unidades de la variable. Este modelo es el modelo básico para el cálculo de la desviación estándar. No obstante, el modelo que tenemos acá abajo es un modelo que se deriva a partir de la descomposición de los valores que tenemos aquí. Cualquiera de los dos son válidos. El que se les haga más fácil de utilizar lo pueden utilizar para su cálculo. Da exactamente lo mismo. Bueno, aquí se presenta un proceso para el cálculo paso a paso. No obstante, esto lo vamos a discutir con mayor detalle en los ejercicios del próximo video. Cuando tenemos los datos agrupados en una tabla de frecuencia, la desviación estándar la vamos a calcular con el mismo modelo, únicamente que aquí estamos trabajando con las marcas de clase en lugar de los valores individuales de la variable y los cuadrados de las diferencias los vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta de cada una de las clases. Esto es para darle representatividad a todos los valores que fueron agrupadas en cada una de las clases. La varianza se relaciona estrechamente con la desviación estándar, por lo que si ya entendimos cómo calcular la desviación estándar, la varianza será únicamente el cuadrado de este valor. O bien, como podemos observar, es el mismo modelo que para la desviación estándar, solo que sin la raíz cuadrada. Finalmente, el rango intercuartil también es una medida de dispersión. Para poder obtener el rango intercuartil, necesitamos entender lo que significan los cuartiles. Los cuartiles son medidas de posición. Son valores de la variable que me indican en dónde se ubican los tramos o las áreas que corresponden a la división de la totalidad de mis datos observados, de los valores de mis datos observados en 4 segmentos. Entonces, vamos a suponer que la línea de color negro que tengo aquí representa el rango de todos los valores que puede tomar la variable que estoy estudiando, poniendo en este punto al valor más pequeño y en este punto al valor más grande. Bien, si este rango yo lo divido en 4 segmentos de igual longitud, entonces tendríamos que el valor de la variable que se encuentra en la división entre el primero y el segundo segmento va a ser mi primer cuartil. El valor de la variable que se encuentra entre el segundo y el tercer segmento va a ser mi segundo cuartil. Y el valor de la variable que se encuentra entre el tercero y el cuarto segmento es mi tercer cuartil. Como podemos observar, el segundo cuartil es igual a la mediana, porque justamente me divide a mi conjunto de datos entre el 50% de valores que están por debajo
y el 50% de valores que están por encima. Asimismo, el primer cuartil me divide el 25% de los valores que están por debajo y el 75% que están por encima, y el tercer cuartil me divide a el 75% de los valores que están por debajo y el 25% de los valores que están por encima. Bien, entonces, ¿cómo calculamos el rango intercuartil? Para poder obtenerlo necesitamos primero calcular los cuartiles, porque necesitamos la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, necesitamos identificar las posiciones que nos van a determinar dónde se encuentran los valores de la variable que corresponden a los cuartiles 1, 2 y 3. Para esto, vamos a utilizar este modelo que tengo aquí, donde I significa la posición de la variable. Las tres posiciones que necesito encontrar es multiplicar los valores de K, donde K va a tomar los valores 1, 2 y 3, por n sobre 4. Esto me va a dar las posiciones correspondientes al 25, 50 y 75% inferior de los datos. Es importante tener en consideración lo siguiente. Si el valor obtenido para i no resulta ser un número entero, habrá que redondearlo al entero superior. Si el conjunto de datos que nos están dando es par, entonces se van a tener que promediar los valores para obtener el valor de la variable correspondiente a los distintos cuartiles, tal y como se muestra en este modelo. Para el cuartil 1 tendríamos al valor de la variable, ubicada en la posición n sobre 4 más el valor de la variable ubicada en la posición n sobre 4 más 1. Y una vez que tenga estos dos valores los sumo y los divido entre 2. Es decir, estoy obteniendo los promedios de los valores que me dejan el 25% de la variable por debajo y el 75% por encima. Como podemos observar aquí, en el caso del segundo cuartil es exactamente el mismo modelo que presentamos para el cálculo de la mediana, porque ya dijimos que es equivalente. Y el modelo para el tercer cuartil es el valor de la variable que se encuentra en la posición 3 por n sobre 4 más el valor de la variable que se encuentra en la posición 3 por n sobre 4 más 1. Una vez que lo sumamos, lo dividimos entre 2 para promediarlo. Finalmente, el rango intercuartil va a ser la diferencia que observamos entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, esta medida de rango nos da una noción acerca de la dispersión sin contemplar los valores extremos, es decir, es similar al rango al que miramos, la primera medida de dispersión que miramos, pero nos permite dejar por fuera, es decir, no tomar en consideración tanto el 25% inferior como el 25% superior del intervalo de datos, con lo que podemos de alguna forma asegurar que estamos dejando fuera la posible existencia de valores extremos. Finalmente, las medidas de forma son valores cuantitativos o valores numéricos que nos permiten describir numéricamente la distribución de un conjunto de datos sin la necesidad de generar el gráfico correspondiente. Si yo tengo ya el gráfico de datos, entonces las medidas de forma no tendrían tanto sentido, porque puedo observar en la forma de la distribución si la distribución se muestra simétrica, si se muestra sesgada, si tiene un apuntalamiento bastante pronunciado o si tiene una distribución un poco más uniforme. Pero si no tenemos el gráfico y no tenemos manera de generarlo, una forma con la que podríamos decidir la forma de la distribución es a partir del cálculo de las dos medidas. Por un lado tenemos la kurtosis, que nos cuantifica el apuntalamiento o qué tanto se conjuntan los valores de la variable alrededor del valor promedio. Y por otro lado está el sesgo o la asimetría, que me dice qué tan simétrica, es decir, qué tan simétricamente se distribuyen los valores de la variable alrededor de la media. Bien, como podemos observar en la figura, la simetría o el sesgo nos cuantifica justamente eso, qué tan simétrica es la distribución de mis datos alrededor de la media. Si los datos son simétricos, significa
que los valores que están tanto por encima como por debajo de la media son muy similares. Por otro lado, si los datos se concentran más hacia un lado o hacia otro lado de la distribución, podemos afirmar que tenemos asimetría, ya sea positiva o negativa. La presencia de asimetría en un conjunto de datos es importante determinarla porque esto nos dará la pauta para decidir posteriormente si podemos aplicar una distribución específica o si tendríamos que de plano descartarla. Para calcular el sesgo o la asimetría podemos trabajar con dos coeficientes. Tenemos al coeficiente de Pearson y al coeficiente de Fisher. Si bien el coeficiente de Pearson se calcula de forma muy sencilla a partir de los valores de la media, la mediana y la desviación estándar, y es el mismo coeficiente, o más bien es el mismo cálculo sin importar si los datos están agrupados o no agrupados, este coeficiente conlleva un grado de error porque corresponde a una estimación. Entonces, si queremos calcular con mayor exactitud la asimetría de la distribución de los datos, lo más recomendable es trabajar con el coeficiente de Fisher. Como observamos, aquí tenemos dos modelos cuando los datos no están agrupados, es decir, tenemos las observaciones individuales, así como cuando están agrupados dentro de una tabla de frecuencia. ¿Cómo vamos a decidir si un conjunto de datos es asimétrico o es simétrico? Bueno, una vez que calculemos el coeficiente, ya sea Pearson o Fisher, vamos a comparar con esta clasificación. Si el valor del coeficiente es muy cercano a 0 o 0, entonces podemos afirmar sin lugar a duda que la distribución de los datos es simétrica. Por otro lado, si el valor del coeficiente nos da un valor negativo, podemos afirmar que la distribución presenta asimetría negativa. Si el coeficiente nos da un valor positivo, podemos decir que los datos presentan asimetría positiva. Finalmente, la kurtosis o el apuntalamiento nos permite cuantificar qué tan concentrados se encuentran los datos alrededor de un valor medio o un valor de referencia, o bien qué tan distribuidos se encuentran a través de los distintos valores que se han observado para la variable. Una kurtosis grande significa que los datos se encuentran muy concentrados alrededor de la media. Una kurtosis pequeña significa que los datos se encuentran bastante distribuidos o bastante dispersos a lo largo de todo el intervalo de valores. Para calcular la kurtosis vamos a trabajar con un coeficiente propuesto también por Fisher, que se describe en el modelo que se encuentra en la diapositiva. Al igual que en el caso de la simetría, para que nosotros podamos determinar o cuantificar o clasificar la distribución de los datos en función de su kurtosis, vamos a trabajar con estos parámetros de referencia. Si la kurtosis representada por alfa es 0 o muy cercana a 0, podemos asegurar que la distribución de los datos se va a denominar como mesocúrtica, es decir, tiene una distribución bastante estandarizada en donde los datos no están ni tan concentrados ni tan dispersos. Digamos que sería como el punto de referencia de dispersión o lo que se consideraría como una dispersión normal. Si el coeficiente de Fisher para la kurtosis nos da negativo, entonces tendríamos una distribución leptocúrtica, lo cual significa que tenemos una distribución mayor de los datos, una mayor dispersión o una kurtosis pequeña. Por otro lado, si el coeficiente nos da positivo, entonces estaríamos enfrentándonos a una distribución platocúrtica, lo que significa que los datos se encuentran, aquí es pleticúrtica, perdón, yo me equivoqué, lo que significa que los datos están mayormente concentrados alrededor de la media, lo que significa que no existe tanta dispersión y tenemos un apuntalamiento bastante significativo. Bien, esto fue todo por este video. Se revisaron de forma general, bastante resumida las distintas medidas estadísticas. En el siguiente video vamos a estar revisando algunos ejemplos de la aplicación de estas medidas, así como el cálculo y la interpretación de los valores que nos generan. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto.